Hay quienes consideran que el cambio de época que experimentó El Salvador durante la transición del siglo XIX al XX fue cualitativo, pues se vivía una relativa estabilidad. Al menos se dejaron de utilizar los conflictos armados para tratar los problemas. Si de cambios de siglo favorables, optimistas, tendríamos que dar en nuestra historia, el cambio del 19 al 20 es el mejor. O sea, es una época, digamos, donde el café se ha consolidado, está en sus buenos momentos. Ya se conocen las crisis de los precios y toda la cosa, pero en términos generales el café sigue siendo la promesa de crecimiento, de desarrollo. Ese café ha ayudado a construir en buena medida el Estado salvadoreño, que para esos años está bastante consolidado. Es el café prácticamente el que ha dado lugar a las instituciones básicas nacionales, ¿no? Tal vez no de bonanza de una manera equitativa, pero el hecho que hubiera una paz relativa, ¿verdad? Creo que sí. Lo que sucede es que había el agro, pues, ¿verdad? Estaba en auge y eso le daba al país un estatus económico porque no había una dependencia externa, sino más bien de la producción interna, ¿verdad? Manuel Enrique Araujo, doctor en medicina, fue presidente de El Salvador de 1911 a 1913. En su administración, quiso desarrollar una política de reformas sociales que daría mayor autonomía y poder al Estado salvadoreño. Fue asesinado durante el ejercicio de su mandato en el antiguo Parque Bolívar, donde hoy se encuentra la Plaza Barrios, mientras se deleitaba con la música de la Banda de los Supremos Poderes. El gobierno de Manuel Enrique Araujo. Araujo es un médico de éxito, un cafetalero de éxito, un político con un programa de reforma social muy progresista para la época, que se enfrenta desde el Ejecutivo con los poderes económicos y políticos del momento, para echar a andar un programa de reforma que, si hubiese tenido éxito, posiblemente hubiera evitado mucho de las crisis posteriores. Araujo gobierna de 1911 a 1913. En 2 años sanea las finanzas públicas y da legislaciones muy progresistas para la época. ¿Qué pasa con Araujo? Lo asesinan, o mejor dicho, lo mandan a asesinar. Y ahí se bloquea justamente la posibilidad de una reforma que le hubiese dado como mucho aire al sistema político, al modo económico de este país. Esa es una muestra de que las reformas que él iba a implementar o estaba implementando iban en contra de esos intereses. Luego del magnicidio cometido en contra de Araujo, ese mismo año, alcanza la presidencia de la República Carlos Meléndez. Con ello se inicia lo que se ha denominado como la dinastía de los Meléndez. Lo sucedió su hermano Jorge Meléndez, luego su cuñado, el doctor Alfonso Quiñones Molina, que gobernaron desde 1913 hasta 1927, cuando asume Pío Romero Bosque. Los Meléndez Quiñones gobiernan desde 1913 hasta 1927, con un sistema político muy particular, pero digamos funcional. Son capaces de entusiasmar a la población en los procesos electorales, aunque obviamente ellos siempre tenían el sartén por el mango y ganaban todas las elecciones, ¿no? Pero había una cierta ficción democrática que la gente creía que por medio de las elecciones se podía cambiar el gobierno, y participaban abiertamente. Eso va generando, como eso no sucede, entonces hay un cierto desencanto y hay gente que va teniendo ideas un poco más radicales en términos políticos. En segundo lugar, los problemas sociales se van acumulando. Hay mucha gente que ya está perdiendo tierras en el campo, entonces emigra a la ciudad. Campesino que viene a la ciudad que no tiene formación, no tiene educación, entonces convierte, como diría Masferrer, en paria. El alcoholismo es un fenómeno muy grave, etc. Luego resulta que en 1927 entra al gobierno Pío Romero Bosque, que había sido prácticamente designado por los Meléndez Quiñones, que había sido miembro de los gabinetes de los Meléndez Quiñones, pero que de repente dice: yo cambio. Entonces abre el sistema político,
quita el estado de sitio, da libertad de prensa, libertad de organización, etcétera, etcétera. Y cuando se convoca las elecciones para 1930, él deja de designar a un sucesor y da plena libertad. La experiencia democratizadora vivida por la sociedad salvadoreña por primera vez se vería profundamente afectada por la crisis del sistema capitalista mundial. En 1929, el café, que había sido fundamental para el sostenimiento económico del país, sufre un embate ante la caída internacional de precios. Para las elecciones de 1930, fue electo como presidente el ingeniero Arturo Araujo y como vicepresidente el general Maximiliano Hernández Martínez. Entre las promesas de Araujo estaba la entrega de tierras a los campesinos y mejores salarios, lo que no pudo cumplir, pues la crisis mundial y la negativa de las élites en apoyar dichas propuestas habían golpeado duramente la economía agroexportadora salvadoreña, basada en el monocultivo del café. En las zonas cafetaleras, la difícil situación económica era terreno fértil para levantamientos, y es que los campesinos demandaban los ofrecimientos de campaña del ingeniero Araujo. Ante el descontrol, acontece un golpe de Estado por parte de un directorio militar, lo que más adelante llevaría al general Hernández Martínez a la presidencia. Martínez, antes de llegar al poder, antes de incluso de ser vicepresidente en 1931, antes de ser presidente desde el 32, ¿no? Él ya tiene un cariz de intelectual. Él ha dado charlas en el Ateneo, es antiimperialista, prosandinista, ¿verdad? Teósofo, como lo son todos los intelectuales salvadoreños de la época. Entonces, no es un desconocido. Entonces, ya hay algo común entre Faramundo Martí y Martínez, ¿no? Los dos son antiimperialistas. Entonces, el antiimperialismo no es una posición de la izquierda, eso es falso. A principios del siglo XX, se había comenzado a formar el movimiento obrero, con la organización de federaciones y sindicatos. El levantamiento indígena campesino, acompañado por el Partido Comunista de El Salvador, fue un hecho significativo para la historia moderna salvadoreña. Siendo Farabundo Martí quien los conocía muy bien los planes de que se intentaban organizar, cae preso días antes. Quiere decir que uno de los aspectos a los que se les concedía importancia, que era la deserción en los cuarteles y la combinación o acuerdos con jefes militares, ya no se podría dar, porque estaba preso quien era el responsable de dirigir ese tipo de cosas. En 1932, indígenas del centro y occidente de El Salvador se alzan protestando contra las políticas que durante mucho tiempo habían sido implantadas por los gobiernos liberales en detrimento de sus comunidades. A su vez, el Partido Comunista ejecuta algunas acciones en apoyo a dicho movimiento, lo que desencadenó una respuesta militar por parte del gobierno en turno. El general Martínez ordena la ejecución de todo aquel que se alzare, temiendo acciones de tipo comunista. Las cifras más conservadoras suman 10.000 muertes. Sin embargo, otros registran el exterminio de alrededor de 25.000 personas. Hubo espontaneidad en el levantamiento o las operaciones militares del 22 de enero de 1932. Claro que hubo espontaneidad. ¿Hubo organización premeditada? También hubo organización premeditada. Nunca este tipo de fenómenos son rígidos, son igual a como somos nosotros, que un día andamos enojados y un par de horas después estamos contentos, ¿verdad? Los movimientos políticos y los movimientos históricos son como somos las personas, erráticos a veces y acertados a veces. Supongamos que sea una
una mezcla de revuelta indígena con motivaciones marxistas del Socorro Rojo, que sea una mezcla de los dos. Pero eso no afecta a la conciencia de los intelectuales salvadoreños. Los intelectuales salvadoreños lo perciben como los indígenas se dejaron engañar por un grupo, ¿no? Un grupúsculo de comunistas, dirían ellos. Yo voy a usar la palabra marxista, ¿no? Porque uno puede ser comunista. Y ellos siguen estas enseñanzas, se desvían porque no tienen una conciencia de lo nacional. Posteriormente, y dejando sentir su régimen, el general Martínez emite varias reformas con el fin de sacar a flote una economía golpeada por la crisis del café. Nacionaliza el colón. Antes cada banco emitía su moneda. El Banco Central de Reserva emite el colón, pero ya como moneda respaldada por el Estado. Sí, logra una reorganización económica que le permite esos 13 años de gobierno. El general Martínez estuvo al frente de la presidencia durante 13 años. En abril de 1944 se produce una sublevación cívico-militar, dando inicio en mayo a una huelga pacífica conocida como la Huelga de Brazos Caídos. Sin embargo, la salida del general Martínez no desmarcaba a los militares del gobierno, que se mantuvieron hasta 1979. Porque Martínez tuvo dos aciertos. Primero, ya le demostré, ¿no?, con esos documentos, que todos los intelectuales lo apoyaron. Ahorita ni el gobierno actual de El Salvador tiene el apoyo, el aval completo de todos los intelectuales trabajando por una causa. Y luego, él propuso un proyecto de nación basado en lo popular campesino indígena. Eso es Salarrueso, Cuentos de Barro, eso es Mejía Vides, Achimalco, ¿no? Eso es María de Barata. El capitán le dice, mi general, le pedimos su rendición. Hernández Martínez le responde que poco me conoce, capitán, aquí vamos hasta el final. Entonces, uno de los presidentes que dejaría su huella en la historia del país por una serie de reformas impulsadas fue el teniente coronel Óscar Osorio, que llegó al poder luego del golpe de Estado de diciembre de 1948, que derrocó al general Salvador Castaneda Castro, poniendo fin así a su exilio en México. Una etapa de modernismo se abría paso en El Salvador a través de medidas concretas en la política social, como la creación de los institutos, del Seguro Social, de vivienda urbana, de colonización rural y regulador de abastecimientos. Se aprobaron leyes laborales relativas al sindicalismo y a la contratación. En el impulso de las medidas sociales, se cargó con impuestos graduales a la exportación del café, eliminando privilegios. Más pasos en la modernización se acentuaban con la creación de la Comisión Ejecutiva del Puerto de Acajutla, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica y la Ley de Fomento de Industrias de Transformación. Según el calificativo de algunos, el momento era de vacas gordas. El censo de 1950 revelaba 1.858.000 habitantes. No existía una saturación demográfica. En ese mismo año, se reforma la Constitución de la República y el coronel Osorio asume la presidencia constitucionalmente. la segunda gran figura de los militares es Óscar Osorio. Es con una personalidad igualmente en términos político-históricos muy atractiva. Pero es un militar que intenta una modernización económica del país. En la política, hubo también una especie de modernización al instaurarse el primer partido oficial, el Partido Revolucionario de Unificación Democrática, PRUD. El concepto de bienestar social se amplió a la recreación del sector obrero, inaugurando centros recreativos de playa y montaña. Al cabo de 6 años, las cosas cambiaron. Sectores de la población denunciaban represión por parte del sucesor del coronel Osorio, José María Lemus,
en contra de supuestos movimientos comunistas. Los militares toman, una vez más, cartas en la política. Con el transcurrir del tiempo, surgieron nuevas disposiciones. Los partidos políticos y las elecciones serían los instrumentos claves para la definición de políticas del Estado. Nacen el Partido de Conciliación Nacional PCN y el Partido Demócrata Cristiano PDC, entre otros. De 1950 a 1969 nos encontramos con una estrategia, un modelo de desarrollo industrialista, modernizador, pero que conserva el autoritarismo en el corazón del sistema político, excepto entre 1962 y 1969. Esa estrategia de desarrollo y esa modalidad política nueva se rompe con la guerra contra Honduras. Para 1960, cientos de salvadoreños migran hacia Honduras en la búsqueda de beneficiarse con tierras que el Estado estaba dejando en manos de la población, lo que a la larga desencadenó problemas bélicos entre ambas naciones. Entre 1969 y 1972 tenemos una recomposición general en el país, en las direcciones políticas, intelectuales y sociales del país. Se dividen los militares, hay un intento de golpe de Estado que fracasa, se divide la Iglesia Católica por el impacto que tiene la doctrina social de la Iglesia, se divide el Partido Comunista, surgen las organizaciones revolucionarias, se divide el partido oficial, que era uno solo, y se va a dividir por lo menos en dos más, entre 1969 y 1972. Es un periodo de lucha entre las corrientes que se están planteando cómo salgo del problema en el que me ha dejado Honduras. En ese momento creo que fue la decisión más adecuada. No había posibilidad si la gente no se estaba muriendo. Si vemos los documentales de ese tiempo, había un asunto que se llamaba La Mancha Brava en Honduras, que hizo destrozos de salvadoreños. Hay empresarios salvadoreños que perdieron todo su capital. La guerra contra Honduras marca un periodo de crisis histórica. La estrategia de desarrollo ha sido rota y se crea una crisis histórica que no se resuelve entre 1972 y 1980. Al no resolverse la crisis histórica, vamos en deslizadero rápido hacia la guerra civil. En la década de 1970, hubo una acumulación de problemas sociales y políticos, algunos heredados, como por ejemplo, el incumplimiento de cambios en el sistema electoral, pero también el crecimiento demográfico, con la escasez de tierras cultivables, abonaba a los problemas. El embajador norteamericano Henry Cato, un miércoles de 1972, de marzo de 1972, no sé si es el 8 de marzo, felicita a Napoleón Duarte, esto creo que fue un miércoles, felicita el triunfo electoral de Napoleón Duarte. Al día siguiente, el Tribunal Electoral declara ganador al coronel Arturo Armando Molina. Entonces el fraude fue tan descarado que eso aprovecha la guerrilla. Entonces nosotros dijimos, aquí hay dos opciones. La vía electoral no se puede porque te hace un fraude. Entonces solo queda la lucha armada. Cuando yo era estudiante y veo que el presidente Molina, que llega a la presidencia de la República producto de un fraude electoral, lo primero que hace a 19 días de estar en el gobierno es intervenir militarmente en la universidad, eso fue como el detonante, el iniciador, lo que catapultó que una generación de jóvenes ya inquietos por la falta de democracia en el país, influenciados por el triunfo de la Revolución Cubana, admirando al Che Guevara, admirando las luchas de los movimientos guerrilleros del sur de América, decidimos hasta aquí llegamos y estamos dispuestos a usar las armas. Después de 1977, los acontecimientos surgían con mucha rapidez. Estos serían la chispa que produciría el estallido del conflicto armado. Los problemas sociales se iban agudizando.
los enfrentamientos políticos también. La Iglesia Católica intervenía, pidiendo cambios sustanciales. Pero al ver que su voz caía en el vacío, decidió enviar mensajes más directos, esta vez al ejército y al mismo gobierno de los Estados Unidos. En voz del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, a través de sus homilías, pedía un cese a la represión armada contra civiles. El 23 de marzo de 1980, el arzobispo predicó un sermón particularmente fuerte. Quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Un día después, fue asesinado. Este suceso se convirtió en el último paso que llevaría al conflicto armado. Con 3 pesos y una pistola y una idea de cambio en el país, se organizó una de las guerrillas más importantes de América Latina. Empiezan a aparecer los primeros brotes, las primeras acciones armadas de la izquierda, los primeros secuestros de personalidades nacionales de alto nivel en el ámbito económico, sobre todo empresarios como don Ernesto Regalado Deñas, quien es asesinado después de ser secuestrado. Las acciones de combate más importantes iniciaron el 10 de enero de 1981, cuando la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, lanza ataques coordinados durante la llamada ofensiva final. Chafik está en contra de la lucha armada en este momento. Chafik está en contra de la lucha armada toda la década de formación de la guerra guerrilla, el Partido Comunista. Ellos creen en las elecciones. La violencia tiene distintos tamices, la marginalidad y todos los elementos que usted quiera colocarle sociológicos a un problema estaban presentes, no es que no estaban. Hoy, legitimar eso, que es la lucha armada, por esta situación me parece que es un exceso. Los enfrentamientos entre ambos grupos se fueron prolongando durante más de una década. Los efectivos militares de la Fuerza Armada y del FMLN aumentaban en la medida que se daban los reclutamientos. El desplazamiento por todo el territorio nacional era determinante. Vengo el 24 de diciembre de 1980, entro al país con la misión de ir a las montañas de Morazán a fundar una radio clandestina. La radio Venceremos aparece el 10 de enero y durante 11 años pues permanecemos en las montañas de Morazán. Transmite Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, emitiendo su señal de libertad desde Morazán, heroico e invencible. La guerrilla, en un inicio de la guerra, buscaba afectar la infraestructura que había alcanzado el país. Los puentes de Oro y Cuscatlán sobre el río Lempa fueron destruidos, mientras que el ejército intentaba borrar del mapa
aquel sentimiento de insurrección, ocurren masacres como la del Cantón El Mozote y la del río Zumpul, entre otras. Micrófono en mano, transmitirle al mundo las escenas de horror que encontramos cuando llegamos a la iglesia y encontramos los vestigios de 400 niños que habían sido sepultados y quemados en la parte lateral de la iglesia del Mozote, en momentos en que la administración Reagan trataba de convencer al Congreso de Estados Unidos que eso no había sucedido, que eso era una infamia y que era un invento de la radio Venceremos, porque en ese momento se estaba discutiendo la continuidad de la ayuda militar. Los años siguientes serían de mucha inestabilidad para la sociedad salvadoreña, que vería decaer la ya debilitada economía. Todo conflicto, viéndolo desapasionadamente, tiene daños colaterales. No voy a poner en esos daños colaterales el efecto de Monseñor Romero, porque es un asesinato. Ahí solo la mente, y no es del ejército teóricamente, no hay como un señalamiento a la institucionalidad. No así en el caso de los jesuitas, que sí ya es un error y un abominable hecho que una persona con 3 dedos de frente no puede decir que eso está bien. Hoy, decir que eso son factores institucionales, eso no puede ser cierto. Yo estuve 32 años en las Fuerzas Armadas y yo nunca recibí una orden de hacer una monstruosidad de ese tipo. Sin embargo, a alguien tengo que haber perjudicado en un momento determinado. En 1986 ocurre un desastroso terremoto que estremeció la capital San Salvador. Más partidos políticos salieron en la escena del país, incluyendo a Alianza Republicana Nacionalista Arena, conformado por civiles y militares, y que en 1989 llegaría al poder del Ejecutivo, quitándole la presidencia al Partido Demócrata Cristiano PDC. La política de Duarte era fortalecer lo nacional, tanto la producción como hacer reformas en la educación, pero realmente era un país que estaba devastado, con las arcas vacías, y aparte de eso tenía lo del terremoto que vino también, ¿verdad? Y que fue un desgaste. Veníamos de un periodo de militares y en un periodo de gobierno es difícil que hayan soluciones a todos los problemas. Pueden haber parcialmente. El tema de la campaña nuestra, el lema fue Cambiemos para mejorar. Realmente la situación del país en el 88 era sumamente caótica. Algunos que no vivieron aquella época podrán sentir de que la crisis que comienza en el 2008-2009 fue una crisis seria. No se parece a la crisis que tenía el país en aquella época. En el discurso del 1 de junio sí dijimos que estábamos dispuestos a iniciar un proceso, que fuese continuo, que fuese reservado. El conflicto armado no finalizaba. Estimar la magnitud del desastre social que implicó no ha sido una tarea fácil. Gran parte de la destrucción humana y material no se cuantificó. Un balazo de M16 me atravesó la región plexobraquial y el brazo se me cayó. Yo me quedé hasta como las 3, 4 de la tarde herido. No había helicópteros ni asunto de evacuación. Yo tuve que caminar desde donde estaba hasta la carretera, que eran por lo menos sus 15 kilómetros. Había un sector siempre económico que no quería hacer las reformas, entonces el sector económico que quería hacer las reformas ocupaba a los militares, hacía el golpe de Estado y se hacían las reformas. Entonces el país avanzaba a puro golpe de Estado. Entonces nosotros planteamos hacer una alianza con un sector de la juventud militar del ejército y se comenzaron a hacer pláticas con oficiales del ejército.
Yo recibí un curso de Estado Mayor dado por un militar, siendo guerrillero. Nuestro objetivo era negarle a ellos su objetivo, que era alcanzar el poder por la vía armada. Muchos salvadoreños perdieron la esperanza y buscaron migrar, principalmente hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Los pasos para una negociación entre el gobierno y los insurgentes comenzaron, dándose la primera reunión en La Palma, Chalatenango. No esperen que sea inmediato, no esperen que sea inmediata la solución. Va a costar, va a ser difícil, pero vamos a conquistar la paz. Vamos a conquistar la paz todos. Hemos pensado que debemos de continuar profundizando en cada uno de estos aspectos para que de esa manera podamos ir resolviendo los problemas. Yo les he ofrecido a todos los sectores del FMLN y del FDR la incorporación al proceso democrático en un esquema de pluralismo. Más reuniones surgieron sin brindar los frutos esperados de un cese del conflicto armado. El desgaste del PDC por sus intentos fallidos de lograr la paz contribuyó al gane de Arena en las elecciones de 1989. Una de sus promesas era la búsqueda de un cese al fuego. El conflicto era el problema a resolver. La gente clamaba porque se resolviera el conflicto armado y más que un ataque al FMLN, era nosotros la propuesta de encontrar un mecanismo para que ellos se incorporaran al proceso democrático. Yo recuerdo que el mismo mayor Dawison decía en los mitines siempre es que hay que construirles un puente de plata para que ellos se incorporen al proceso democrático. Pero las negociaciones ocurrieron hasta que el conflicto se intensificó, cuando la insurgencia se adentró en la capital salvadoreña en una ofensiva denominada Hasta el Tope. No, yo estaba en el Estado Mayor, a mí me avisaron que estaban atacando. Entonces yo me fui para los planes ya habiendo pasado y estaba toda la columna de carros más o menos desde por aquí, por el kilómetro 4 hasta allá arriba. Nadie podía pasar. Cuando la guerrilla se repliega, pasan ametrallando la casa. Hubo algunas secuelas de temores que mis hijos ya no querían dormir en la casa, sino que mis hijos iban a dormir donde mi hermano y casi vivían allá con mi hermano mayor, René. Esta vez, no era la zona rural la afectada directamente en ese momento, sino aquellas colonias de la clase socioeconómica acomodada. Cuando se dieron cuenta de la capacidad militar del FMLN, que llegó a tocarle la puerta a los dueños de este país en la colonia Escalón y que puso en jaque al país, se dieron cuenta de que esa historia de que el FMLN estaba a punto de ser derrotado y que solo eran cuestión de días para que entregara las armas, era un invento que ya ni ellos se lo creían. Incluso, la guerrilla se toma las instalaciones del Hotel El Salvador, donde se hospedaba el entonces secretario de la Organización de Estados Americanos, Joao Baena Soares. Ustedes son de la Embajada Norte. Díganos, por favor, ¿quiénes son? Somos de la Embajada Americana. Estamos aquí. Estamos atrapados. ¿Quiénes atrapados aquí? Somos de la Cruz. Aquí está la prensa internacional. ¡Para atrás! ¡Disparo! Okay, no, está... No es que lo haya secuestrado. El entonces secretario general de la OEA estaba hospedado en el hotel ahora Crown Plaza, creo que antes en esa época era el Sheraton, y estaba rodeado el hotel por grupos guerrilleros que estaban inclusive con un problema también con personal de Estados Unidos que estaba en el anexo del hotel. Pero el principal problema que se nos generó como gobierno es que corría peligro el secretario Baena Soares ahí. Entonces se montó un operativo con las fuerzas especiales de la Fuerza Armada que fueron por aire y
y ahí lograron pues rescatar al secretario general. Para 1990, se consideraba que el conflicto armado no era la solución a problemas de corte social y político y que era necesario retomar el diálogo. Fue entonces que, en Suiza, se acuerda no suspender las negociaciones hasta lograr un acuerdo de paz. Que se llegue al acuerdo de paz porque se ha agotado la guerra como instrumento para destruir al otro y se han creado las condiciones, la guerrilla creó las condiciones, porque no fue el gobierno de la República el que creó las condiciones para la negociación final. No era bueno que el FMLN alcanzara el poder por la vía armada y nosotros como Fuerza Armada lo logramos, lo neutralizamos. La medianoche del 31 de diciembre de 1991, casi entrando a 1992, ambas partes logran llegar a acuerdos que, 16 días después, se firmarían en el castillo de Chapultepec, en México. Rafael Domínguez se encuentra en la línea telefónica desde Nueva York, quien nos informa. Buenas noches, Rafael. Buenas noches, Cecilia. Estamos directamente desde la ciudad de Nueva York informando lo que ha pasado en los últimos momentos acá en esta ciudad de la Gran Manzana. La paz ha sido firmada aquí en Nueva York. Repetimos, la paz ha sido firmada. A mí se me salieron las lágrimas, pues yo sinceramente me sentía pero tan emocionado que en mi vida he recibido las dos emociones mayores. El 31 de diciembre a las 12 de la noche, donde sí lloré como un niño. No sé si era rabia, si era felicidad, qué era, pero era algo que yo estaba sacando de mí. La negociación no terminó el 31 de diciembre de 1991. La negociación continuó. Hay un recurso de Naciones Unidas que se llama parar el reloj. Para los efectos de la población anunciamos llenos de alegría que se había terminado la guerra a las 12 de la noche el 31 de diciembre de 1991. Pero nosotros ahí en Nueva York seguimos. Nos dormíamos en las mesas de negociación. En el trayecto, en el viaje de aquí a México, iba pues pensando, bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Verdad? Que solo vas a dar un discurso. Entonces, a partir de que yo ya tenía el protocolo, ya sabía, porque el protocolo mexicano es muy estricto, ya sabíamos cómo iba a desarrollarse la ceremonia. Pues dije, no, aquí hay que hacer algo que creo que es necesario para que en el país se pueda iniciar un proceso de reconciliación. Y es que como había tanta animadversión, enemistad entre el FMLN, etc., a mí se me ocurrió de que quién mejor que el presidente de la República diese el ejemplo, dándole la bienvenida a los miembros del FMLN en su incorporación al proceso democrático. Entre los acuerdos alcanzados se destacan la deposición de armas por parte del FMLN y su incorporación a la vida política del país, el nuevo papel de la Fuerza Armada, la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, así como de la Policía Nacional Civil. Yo ya no los veo a ellos como enemigos, los veo como ciudadanos comunes que se dedican a la política, que tienen una visión tal vez un tanto diferente a la que tengo yo sobre el país.